La infección urinaria en silencio tenemos hablar de la parte simulativa, tiene disuria, en algunos casos polaquiuria, en algunos casos micturia, algunos fiebre, náuseas, síntomas neurotónicos. Tenemos que tomar en cuenta nosotros que el gol estándar es el locutivo. Sin locutivo, digamos que habría que analizar si es que esto realmente es una infección urinaria o no. Ahora, cuando hablamos nosotros de métodos de cultivo, ¿ustedes saben qué es laboratorio clínico? ¿Cuánto es la sensibilidad y especificidad de un cultivo? ¿Es sensible? ¿Es específico? En general, de cualquier cultivo. ¿Cuánto? Habitualmente lo que ustedes deben tomar en cuenta es que un cultivo nos puede ayudar a definir realmente un patógeno. Pero el cultivo específicamente tiene una baja sensibilidad, nos indican de un 30 a 40%. Y su especificidad todavía es aún más baja, de un 20%. Entonces, nosotros cuando definimos este tipo de situaciones, en cultivos en general, pues si uno saca líquido cefalorraquídeo y quiere cultivar, mientras más séptico esté el paciente, mientras el germen esté más instalado en el cuerpo humano, probablemente haya más chance de que salga el resultado, ¿no? Es así como se define. Pero también nosotros debemos definir que el urocultivo, cuando se hace este urocultivo y el paciente tiene una clínica, la clínica siempre prevalece sobre el cultivo, chicos, ¿ya? La clínica, pero también no es cualquier clínica, no es que doctor me arde al orinar, ya antibiótico, no, tienen que ustedes mediar, verificar. El examen de orina que ya lo hicimos anteriormente nos va a definir, junto con el cultivo, probablemente una patología, que es la infección urinaria. Y el urocultivo específicamente, pues nosotros tenemos que tener siempre una base de lo que es el examen de orina. Tomen en cuenta que el examen de orina, ya les dije, es con la tira reactiva, podemos tener nosotros así a grandes rasgos que nitritos tal vez nos dé, fíjense, una sensibilidad de 70-90%, especificidad de 90-100%. Nos indique relativamente que puede ser una infección urinaria. No es al 100%, chicos, no es al 100%. Hay muchas razones por las cuales más adelante les voy a explicar. Pero los leucocitos esterasa, en este caso, estas habitualmente nos dan una mayor sensibilidad que los nitritos, ¿ya? Tomemos en cuenta que cuando nosotros evaluamos las esterasas, por lo menos debería significarnos que ya hay presencia de bacterias. Cuando hablamos de la orina, una cosa es la orina específicamente que es retenida a nivel de vejiga o la orina que expulsamos nosotros directamente. Para efectos prácticos es que se ha hecho diferentes técnicas para poder nosotros obtener pues esta orina. Se ha catalogado que el chorro medio es, digamos, la más adecuada, a diferencia del primer chorro que contiene y arrastra más gérmenes o más bacterias y nos puede dar falsos positivos. El cateterismo vesical es otra técnica que se puede hacer. Eso nos permite a nosotros en niños obtener también una orina un poco más limpia, pero el problema es que nosotros al ascender con la sonda vesical hasta la vejiga podemos trasladar, iatrogénicamente podemos trasladar gérmenes a la vejiga, donde la zona es más estéril que la parte uretral, ¿eh? Y punción suprapúbica, que acá habitualmente pues antes era, o bueno, en algunos casos es lo más indicado, en caso de niños, cuando no se puede extraer. Y esta pues es libre de contaminación, ya que es a nivel superficial. En niños, fíjense que solamente este ejemplo es difícil de tomar una muestra para un cultivo. Y fíjense cómo es que acá puede haber un riesgo, digamos, de contaminación en el caso de los niños. Por lo cual, no solamente se trabaja en los niños, también en los pediátricos también hay que hacer una adecuada higiene externa para poder nosotros recolectar. Y en adultos también hay que evitar o, bueno, hacer también un aseo vaginal en la zona, digamos, en la zona que habitualmente pues esté contaminada. En el caso de mujeres, en la parte de la uretra. En el caso de varones es más difícil, ¿no?, que esté contaminado, porque por la misma uretra, a menos que tenga un proceso de una uretritis, una infección que esté relacionada más que todo a la parte genital, ¿eh? Entonces, el frasco estéril es muy importante y la toma de muestra del cultivo pues es la clásica que ustedes han hecho en el laboratorio clínico. Siempre acá se trata de realizar simplemente mediante un procedimiento aséptico, inocular en estas placas para que nosotros podamos definir.
Pero ¿qué es lo que más nos importa a nosotros? Una definición, ¿eh? La definición de cómo podemos nosotros manejar este grupo cultivo. Por ejemplo, el gol estándar es que hay un recuento de unidades formadas de colonia de mayor a 10 a la 5. O sea, 10 a la 5 es diagnóstico, ¿sí o sí? ¿Ya? Y algunos de ustedes dirán, doctor, ¿y cómo más o menos yo podría catalogar si es que este 10 a la 5 es absoluto? No es absoluto. ¿Por qué? Porque tenemos condicionamientos en los cuales nos pueda variar. Un ejemplo más adelante les voy a indicar. Por ejemplo, acá podríamos tener que el paciente esté asintomático y nos salga 10 a la 5. ¿Será válido el cuadro? ¿Será específico? Siempre les voy a decir depende. ¿Por qué? Por ejemplo, en una gestante, habitualmente si nosotros le damos un 10 a la 5 y tenemos a la paciente prácticamente asintomática, y es por eso que se hace el screening locutivo trimestralmente a las gestantes, ya nos indica este término interesante, bacteriuria significativa, pero en caso de las gestantes es asintomática. Y nosotros tenemos que tomar en cuenta que mientras mayor bacteriuria se detecte por urocultivos, pues la sensibilidad sube de este procedimiento, del urocultivo. Y cuando nosotros tenemos el urocultivo, debemos de definir también que, por ejemplo, acá hay casos dudosos, cuando tenemos un recuento de 10 a la 3 a 10 a la 5. Unos dirán, ¿es infección urinaria o no es infección urinaria? Acá entra el grupo, pues, digamos, de pacientes especiales. ¿Qué grupo de pacientes especiales? Por ejemplo, en un inmunosupreso. Paciente tal vez con una glomerulopatía primaria que está recibiendo inmunosupresión, tal vez un paciente con lupus que está recibiendo inmunosupresión, tal vez un paciente post-transplantado que está recibiendo inmunosupresión. Ya el término de 10 a la 5, que es la bacteria propiamente dicha, pues ya es claramente decirles que es positivo, pero tenemos este rango de 10 a la 3 a 10 a la 5, nosotros no nos vamos a poner a pensar en que puede ser o no puede ser. Probablemente hay una alta sospecha en estos pacientes por el grado de inmunosupresión que tenga una infección, por eso es dudoso en otras causas, pero no dudamos nosotros cuando hay condicionamiento previo de una alteración del sistema inmunológico. Por ejemplo, este recuento de 10 a la 3 ya nos refiere pues que es indicativo de contaminación, pero ¿nosotros qué hacemos, chicos? Por ejemplo, en este y en este específicamente, a nosotros, si fuera un paciente pues con ustedes, inmunocompetente, nos va a tener que llevar a ¿qué? A hacer una nueva muestra, por favor, ¿ya? Si ustedes caen en una zona de duda, tienen que volver a hacer la nueva muestra. ¿Por qué? Porque necesitan definir. Si llegara a caer un 10 a la menos 3, pues es probablemente pues una contaminación, es negativo. Ahora, por ejemplo, con una orina por cateterismo, si obtenemos nosotros un 10 a la 4, ya es una bacteriuria significativa, porque es de suponer que esta zona, que les dije a nivel de lo que es cateterismo, es más, algo más, es una toma más directa de la vejiga. Ahora, en cualquier recuento, cuando es prácticamente una función suprapública, estamos por encima del pubis, se inserta una aguja y se saca orina. En cualquier recuento, esto ya no significa que el proceso o la infección está presente. Ahora, hay grupos especiales, siempre vamos a hablar de eso. Por ejemplo, acá lo más frecuente es pues, que debemos acá sí hay unas grandes diferencias, y lo vamos a profundizar en la parte de infección urinaria, que es casi uno de los últimos temas, pero nosotros debemos definir que una mujer, por ejemplo, porque ya ustedes saben que por características anatómicas frente al varón, pues hay mayor riesgo de que tenga infecciones. Entonces, las infecciones las hemos definido, y en esto vamos a incidir mucho en infección urinaria, que es una bacteriuria, una ITU a repetición. ¿Una ITU a repetición alguien se acuerda? Bacteria a repetición, más de 2 episodios de infección urinaria en 6 meses o más de 3 en un año, ¿no es cierto? Entonces, eso característicamente se ha definido por el grupo de mujeres. En varones es casi frecuente este proceso. Ahora, si nosotros tenemos una mujer con cistitis, por ejemplo, y tenemos una muestra de 10 a la 2 unidades formadas de colonia, probablemente acá la coloración gran no se observa en géneros. Según la localización que nosotros tengamos, para poder, esto vamos más en infección urinaria, pero trataremos de relacionar.
Nosotros clasificamos ITU alta y ITU baja. ITU alta a partir de la unión uretrovesical, ¿ya? Y por debajo de la unión uretrovesical es ITU baja. Entonces, es de conocer que las ITUs bajas son, digamos, menos sintomáticas, entre comillas, más leves, a diferencia de las ITUs altas. Cuando ya la infección ha llegado a nivel renal, pues ya se cataloga como una septicemia. Y a esto le llamamos hasta ITU complicada, que es otro término que más adelante vamos a hablar nosotros en infecciones urinarias. Ahora, mujeres con pielonefritis 10 a la 5, acá pues hay probablemente mayor chance, como les digo, que se aísle el germen y a partir de ese germen nosotros podamos hacer lo que es el antibiograma. Bacteria asintomática, como les dije, en algunos casos se evidencia como son las gestantes, les vuelvo a recalcar, un grupo inmunosupresos en los cuales puedes tener simplemente, haces un cultivo y te sale 10 a la 5. Y el paciente está normal, no tiene fiebre, no tiene nada. Para la infección urinaria, cuando hablemos, esos pacientes se tratan, sí o sí, ¿ya? Ahora, digamos, hay otro tipo de cuadros que también dentro de lo que es infecciones urinarias debemos de definir. Por ejemplo, un paciente usuario crónico de sonda vesical. Un paciente usuario crónico de sonda vesical puede salir de 10 a la 2, 10 a la 5, puede salir de 10 a la 7, puede tener cualquier rango. Pero al tener nosotros un elemento como es la sonda vesical, debemos de catalogar que en este caso excepcional y exclusivamente solamente se trata cuando hay clínica. ¿Ok, chicos? ¿Ya? Por ejemplo, esto en un hombre, esa es otra excepción, como les decía. En un hombre que tenga 10 a la 3 unidades formadoras de colonias, probablemente no observes gérmenes, pero hay un alto riesgo. Ya se cataloga como infección urinaria en varones. Y acá viene otra vez este término de ITU complicada. ITU complicadas también entran los varones. Los varones entran al grupo de ITU complicada. Es una definición que lo vamos a mejorar. El catéter permanente, como les decía, acá por ejemplo, ya no es un germen, es polibacteriano. Y cuando es polibacteriano, también nosotros nos ponemos a pensar, polibacteriano, pues más probable sea contaminación, porque se generan diferentes biofilms a lo largo de lo que es la sonda. Ahí es donde se depositan diferentes bacterias y pues eso puede salir en nuestra muestra de orina. Este punto, por ejemplo, que les decía de 10 a la 3 a 10 a la 5, podemos tener excepcionalmente un grupo de gérmenes, por ejemplo los enterococcus fecalis, que tienen un desarrollo lento, o pueden ser también bacterias una bacteria ocultada por residuos de sustancias antimicrobianas, o sea, es cuando nosotros ya utilizamos mucho antibiótico. Y es interesante, y es interesante hablar de esto de infección urinaria de cultivo. Hay que saber interpretarlo para que ustedes puedan tener un éxito en el tratamiento. ¿Por qué? A ver, les cuento, un caso clínico, varón de 40 años que viene a consulta externa, viene por presentar disuria crónica, 7 años de disuria. Y al tener 7 años de disuria, buscamos los antecedentes que tiene el paciente y refiere que tuvo pues, infecciones de transmisión sexual hace 7 años. Un paciente que acudía pues, a donde las meretrices pues, lastimosamente le han contagiado infecciones de transmisión sexual y finalmente eso ha generado pues, una epididimitis, orquitis y el paciente se quedó con una infección urinaria crónica. En este caso hay que mediar y saber interpretar mucho el cultivo y también probablemente por qué razón y motivo está generándose todo este digamos, este arrastre de síntomas, porque si nosotros no sabemos definir bien, y créanme, ese paciente acudió a más de 15 especialistas y nunca ha sanado, pero saber interpretar el cultivo nos permite a nosotros los nefrólogos mejorar, digamos, este cuadro. Sí, se sanó el paciente, manejamos de diferentes antibióticos, pero de acuerdo a lo que ya tenía antes, de acuerdo a su clínica, y mejoró el paciente. Es algo, digamos, extraño y raro que sucede a veces, pero es muy efectivo de definir. A ver, esto siempre ustedes les recalco, por ejemplo, a ustedes les dicen en caso de las mujeres, ¿no es cierto?, que tenemos acá un calureta, por encima o debajo de la vacuna. Entonces, en las mujeres, habitualmente en la infección urinaria, son, entre comillas, menos complejas. ¿Por qué? Porque tenemos dos sistemas. Uno es el sistema genitourinario y el otro es
el sistema genital y el otro es el sistema urinario. En caso del varón pues es diferente. En caso del varón, lastimosamente, con la misma uretra, ¿no es cierto? Tenemos que la próstata y también tenemos el testículo y acá está la vejiga. Entonces, solamente porque tienen la misma salida, ahí ya nosotros podemos definir que sea una ITU complicada. ¿Por qué? Porque las infecciones que se generen acá van a probablemente discurrir acá y finalmente ingresar a la próstata, epidídimo y ingresar al testículo. Entonces, es necesario que en todo varón, por lo menos cuando les dije, un examen de orina tiene que ser 0. Si hay 2 a 3 hematíes, 2 a 3 leucocitos, yo puedo definir que hay un proceso tal vez inflamatorio, pero lo más normal es que esté 0, a diferencia de las mujeres. Ahora, yo quería hablarles con esto, respecto a este tema, una bacteria oculta por residuos. Habitualmente, si nosotros definimos lo que es las bacterias, podemos tener primeramente las bacterias de la comunidad, ¿okay? Que estén acá. ¿Okay? Están ahí las bacterias. Uno da antibiótico. ¿Okay? Se reduce la cantidad de unidades formadoras de colonia. Se reduce. ¿Ustedes creen que desaparecen todas las bacterias? No desaparecen. Pero hay algo interesante, que a partir de esto, pues, este antibiótico ha dejado pues, que esta bacteria tenga resistencia. Pero acá el paciente clínicamente está normal. Acá clínicamente el paciente está infectado, ¿ya? Pero acá clínicamente está normal. Entonces, los estados pues, de nuestro cuerpo, de nuestro sistema inmunológico, permiten que nosotros vivamos así. Y esto pues es clásico, el paciente internito, tal vez acá el paciente habitualmente cuando está enfermo, se le dice, según el tratamiento, si es cistitis, 3 días. Si es, tal vez si es uretritis, 3 días. Si es cistitis, puede ser de 5 a 7 días. Si es pielonefritis, por lo menos más de 7 días. ¿Me entienden? Entonces nosotros debemos de cumplir por lo menos esos estándares para poder manejar. Pero ¿qué pasa? El paciente, pues, cuando tiene cistitis, cuando tiene este proceso, da su tratamiento, mejora, al 4.º día dice, ya me siento bien, anulo mi tratamiento, ya no hago más. Feliz, sí sana. Hay un nuevo artículo actualmente que indica que estos tiempos de 3, 5, 7, 10, 14, 21 días hasta 30 días de antibiótico-terapia que están estandarizados, realmente no deberían funcionar así. ¿Por qué? Porque ahorita se da más importancia a la clínica del paciente. Si por ejemplo mejoró al 3.er día, dices ya sanó, excelente. Pero lo más recomendable es que por lo menos continúe 5 días, el mínimo básico. Y cuando nuestro paciente hace esto, pues genera esto. Entonces la siguiente vez que el paciente se enferme va a tener esto. Va a tener esto. La siguiente vez que el paciente enferme, ya no va a ser un paciente, pues, simplemente con lo que veíamos. Va a tener bacterias sensibles y bacterias resistentes. Entonces, cuando nosotros tenemos estas bacterias sensibles y resistentes, ahí es donde nos ayuda nuestro urocultivo. ¿Por qué? Porque vamos a definir y vamos a tratar de ver cuál de estas 2 cepas es la que habitualmente pues, está produciendo. Lógico que cuando el paciente tiene este proceso infeccioso, otra vez comete el mismo error, va a donde un farmacéutico, interno, a donde un médico también podría. Pero el médico, que habitualmente pues, no está acostumbrado a tomar cultivos, otra vez le da antibiótico. ¿Ok? Pero cuando ya le da antibiótico, este antibiótico de primera línea que le da, va a matar a estos, va a matar. Va a matar a este, va a matar a este, va a matar. Pero el resto no va a morir. Más bien, va a empezar a proliferar. ¿Por qué va a empezar a proliferar? Porque ya tienen resistencia. Y ahí es donde pues se genera
nuestros famosos gérmenes multiresistentes. Es por eso que es importante los cultivos de cajón. Cualquier paciente, y eso ustedes como futuros internos, residentes y médicos, tienen que saber definir esto. ¿Por qué? Si no saben definir esto, lo único que van a crear es esto. La siguiente van a dar antibióticos. Este es de primera, segunda, se va a pasar tercera, cuarta generación. Y cuando ya se pasan a cuarta generación, estos gérmenes, mientras vas pasando a segunda, tercera, van ganando pues su resistencia, ya van ganando resistencia, ya no son gérmenes. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, a veces de 1000 a 10.000 unidades formadas en el lo cual hemos clasificado con un paciente normal, un paciente primitivo, corresponde pues a una vida, pero en pacientes complejos, ya que tienen patologías muy marcadas, ya nos va a definir pues, que pueda que esta bacteria está ocupada por residuos de sustancias antimicrobianas. O sea, ¿qué quiere decir? Que empiece a generarse resistencia y con un bajo nivel de unidades formadas de colonia, ¿ya? O que haya, por ejemplo, en algunos casos, uropatías obstructivas, retención de orina. Cuando tienen uropatías obstructivas por hiperplasia prostática, normalmente la vejiga se posa, la orina se posa en la vejiga y pues ahí permanece más del tiempo normal, ¿no? Permanece 18 horas, 12 horas. Si así nosotros que tomamos un examen de orina simple lo dejan al medio ambiente, ¿qué ocurre? Empieza a volverse fétida, a cambiar de coloración, ¿no es cierto? Es lo mismo que va a suceder acá, ¿ok? Puede el paciente también alterar estas unidades formadoras cuando tiene polaquimia o tiene orinas muy ácidas, ¿eh? Entonces, hay falsos positivos. En este caso, cuando tenemos nosotros falsos positivos, es porque... ¿Aló? Entonces, cuando tenemos falsos positivos, nosotros tenemos que ver por qué. Ahí tenemos nuestros probables falsos positivos. Puede ser una orina de tiempo, que es servicio marginal, contaminación con antisépticos, errores de laboratorio. Tenemos falsos negativos, por ejemplo, cuando nosotros hemos dado antibiótico a medio previo, se necesita 3 días, 72 horas para alejar, por lo menos, alejar los antibióticos en el paciente para tomar un nuevo urocultivo. Me explico. Hasta el día, doctor, él tomaba amoxicilina porque tengo infección urinaria. Caso error una amoxicilina, pero así indica. ¿Ya? Y bueno, igual se le dice 72 horas, por favor pasa y después se le vuelve a tomar su cultivo. ¿Para qué? Para que salga el germen, ¿no? Arrastre de antisépticos en la higiene, obstrucción ureteral completa, como les digo, falsos negativos, orinas con pH muy bajo, baja densidad, microorganismos inusuales. Y bueno, a la final lo que nosotros vamos a obtener es todo esto, este cultivo, que nos va a significar pues con un antibiograma estos pequeños espacios. Que nosotros debemos de definir que cada vez que se pone una pastilla de antibiótico, nos importa mucho el halo. Mientras más halo tenga, ¿es mejor o peor? Mejor. ¿Por qué? Porque significa que hay un rango en el cual el germen ya no crece, ¿no? O sea, el germen solo crece hasta acá, pero a veces, como en este caso, miren, no he hecho halo, el germen hasta encima de entonces ha crecido, entonces es un germen resistente acá. Y bueno, de todo esto tenemos que nosotros interpretar esto, que es las concentraciones inhibitoras. Para efectos del caso, ustedes cuando hablan de concentración inhibitoria, el término nos indica la concentración que inhibe, ¿no es cierto? La concentración mínima que inhibe al germen. Entonces, acá, ¿cuál será el más específico? ¿O cuál sería el más óptimo? Este es el más bajo, ¿eh? 0,5. Acá. Esta, 0,25. Imagínense que diga 0,25 y acá que diga R. ¿Qué hace? No le ¿Ah?
es que ya cuando nosotros nos podemos investigar bien, hay de todo, hay muchas cosas extrañas y raras dentro del cultivo. Por ejemplo, acá que en cefazolina, cefepime, cefotaxima sea RRR, no importa con esta concentración, y el resto sea SSS. ¿Darían una cefalosporina? Bueno, ¿darían o no darían? Depende de la concentración. Claro, los cultivos rastas en los cuales sale SDR y eso, ay sí, pues ya. Yo veo 5 de una familia, de los cuales 2 o 3 tengan resistencia, los otros 2 no me sirven. No me sirven, porque puede tener sensibilidad intermedia o puede tener una concentración inventoria alta. Entonces, acá sí puedo utilizar. ¿Por qué? Porque específicamente ya tengo el rango. Por ejemplo, acá con cefuroxima menor a 4. Ahora, es necesario también definir el tipo de germen. Nosotros no porque salga acá sensible y digamos sea un gran positivo decir, sí, voy a dar pues, yo una cefalosporina, ¿qué sería? De tercera generación. Sí, sí, va. Ahora, si es gran negativo, voy a dar una cefalosporina de primera generación. No, tienen que ustedes aprender también lo que es el espectro del antibiótico, si cubre o no cubre. Entonces, cuando hay concentración inhibitoria mínima, por lo menos nosotros ya podemos definir el tratamiento. Ahora, ¿basta esto para poder decir, voy a dar un buen tratamiento? No, tampoco. ¿Por qué? Porque hasta con esto se equivocan. O sea, es tan fácil de decir, a ver, sí, no, igual aún así se equivocan. ¿Por qué? Porque ya les dije, mucho importa lo que es las características, no solamente de que está hospedado, sino de los hospedadores, o sea, del paciente. Y si nosotros tenemos en nuestro paciente características nada óptimas, diabético, hipertenso, enfermo renal crónico, tal vez desnutrido, que nos responda a un antibiótico a veces es bien implícita. Y fuera de eso, si tiene enfermedad renal crónica, hasta tenemos que calcular la dosis de antibiótico para que nos pueda tener un efecto más óptimo en caso del paciente. Entonces, todo esto nos va a permitir a nosotros definir muy bien las características pues, que se deben de resaltar en una infección urinaria. Aló. En imagenología, chicos. En imagenología lo único que vamos a definir son cosas puntuales, ¿ya? Ustedes ya lo van a hacer en clínica, ya un poco más profundo. Acá, para poder definir, vamos a simplemente hablar de algunos parámetros, ¿ya? Por ejemplo, en la radiografía simple, poco usada actualmente, solamente lo utilizamos para evidenciar específicamente cálculos. ¿Qué cálculos? Que sean radio o par. O sea, ácido úrico no entra acá. ¿Ok? Cálculos por ácido úrico no entra. El resto sí. Entonces, una radiografía también lastimosamente baja su sensibilidad y especificidad de acuerdo al tamaño del cálculo. O sea, si tenemos un cálculo de 1 milímetro, baja nuestra sensibilidad y especificidad porque prácticamente va a aparecer una rarefacción de la radiografía. Y otro problema es de que en la radiografía también debe tener un buen preparado. Habitualmente pues que tienen que ser ayunas, consumir alimentos pues, que se digieran rápido. Entonces en radiografía nos puede ayudar, sí nos puede ayudar. Medir parámetros renales solamente cuando nosotros administramos lo que se llama contraste. ¿Ya? Para eso, por ejemplo, miren acá chicos. ¿Ahí ven un riñón ustedes? No se ve. Entonces, para efectos prácticos, si ustedes quieren, digamos, mejorar su diagnóstico con una ecografía en la cual detectar un cálculo, pues una radiografía estaría muy bien para acompañar. ¿Cuándo toma su importancia esta radiografía? Justamente cuando nosotros vemos estos parámetros. Fíjense, miren acá. ¿Qué ocurrió acá? Hidronicroso. ¿Pero por qué? ¿Qué ha pasado?
¿verdad? Sí, está bien, es un objetivo, pero debería haber algo más, algo más, porque fíjense, para poder definir bien la imagen de hidronefrosis no debería haber algo más, de haber una carga de cristales más elevada. Diferente es la tomografía. ¿Qué es la tomografía? Hacer una radiografía, ¿dónde estará? El final de tomografía, el proceso de la sombra y de la diálisis. Ahora, ¿qué es esto? Fíjense, cuando nosotros colocamos contraste, la radiografía ya nos ayuda más, nos permite ver más de lo normal. ¿Por qué? Porque ya nos permite definir una actividad funcional. O sea, colocamos contraste, de pronto, ¿cuál es la primera fase? En todos los exámenes siempre hay fases. La primera fase es la de perfusión. O sea, la fase de perfusión vamos a ver nosotros qué cosa. Las grandes arterias. El ingreso del contraste al riñón. Después, ¿qué viene? La fase de filtración. En la fase de filtración, ¿qué vamos a ver? La corteza, específicamente. Sabemos que en la corteza están los glomérulos. Y la última fase es la fase de excreción. Esta fase de excreción lo vamos a observar nosotros ¿en qué? En nuestros túneles, ¿no es cierto? En nuestros cálices, en nuestra apéndice. Entonces, estas tres fases siempre vamos a verlos cuando es un estudio dinámico. ¿Por qué es un estudio dinámico? Porque podemos hacer estudios funcionales. Acá, en esta radiografía, lo único que se ha hecho es una cistografía retrógrada. ¿Qué quiere decir? Se ha colocado una sonda y se ha instilado ¿qué? Contraste. ¿Para qué? Para ver lo que es la competencia de lo que es la unión uretero-vesical, para ver si es que sube arriba, asciende, si es que hay una, ¿qué cosa se llama así? Incontinencia. Entonces, nosotros vemos ahí que característicamente, anatómicamente, ya es más fácil de definir. También nos permite ver el tamaño de la vejiga. Ahora, ¿qué más vamos a ver? ¿Qué hacen ustedes en clínica? Cosas resaltantes. Acá, como les decía, por ejemplo, acá podemos ver un reflujo vesicureteral en diferentes grados, y esto nos va a permitir que una cistografía retrógrada. Nosotros colocamos una sonda, empezamos a colocar líquido con contraste a nivel de vejiga y vemos su competencia. Instilamos y hacemos que la vejiga empiece a mantener mayor presión. Va a llegar un momento en el cual no va a contener esa presión y va a disparar hacia arriba. Por eso es que ustedes ven el urétero, cómo es que llega hasta los cálices. Y de acuerdo, digamos, al tamaño de dilatación uretral, ustedes podrán ver pues, que los grados son terribles. Esto probablemente va a generar una uropatía obstructiva marcada. Este es otro examen, por ejemplo, acá vemos lo que se llama urografía de escritorio. En una radiografía simple, como les digo, no se ve nada, pero esta radiografía simple toma significancia cuando de pronto en una urografía de escritorio también nosotros colocamos por vía endovenosa el contraste. Y cuando colocamos por vía endovenosa el contraste, tenemos que ver estas tres fases que les indicaba. Creo que está más acá. Miren, fíjense, ahí dice al minuto, fíjense, como al minuto la radiografía nos va a definir específicamente que es una fase de perfusión. Después, a los 5 minutos ya se pasó la fase ya al escritorio. O sea, ¿qué significa? Que acá específicamente está muy acelerado la función renal. Y lo que tenemos que ver nosotros justamente es esa continuidad de excreción que se puede dar en el paciente. ¿Para qué? Para definir si hay algún proceso obstructivo en lo que son vías urinarias. En la tomografía es lo mismo. Nosotros cuando hablamos de la tomografía ya es algo más específico porque nos va a definir imágenes en las cuales vamos a nosotros ver, por ejemplo, cuando hay una fase, ¿no es cierto? Fase sin contraste, o sea, en la cual veamos una tomografía simple, en la cual solamente se evidencia pues lo que es el parénquima, y finalmente después de 30 a 45 segundos después de haber administrado tenemos una fase córtico-medular. Ustedes podrán observar acá una fase córtico-medular.
después la fase nefrogénica y finalmente la fase excretora. Eso va a permitir definir ya estructuras un poco más complejas. Por ejemplo, si tuviéramos un tumor, nos podría definir si es que este tumor está irrigado. Por ejemplo, el contraste va a entrar dentro del tumor, pero si no está, no va a entrar el contraste dentro del tumor. Nos puede definir también estructuras anatómicas más pequeñas como son quistes, puede definir también estructuras un poco más complejas si hay divisiones, riñones lobulados, divididos. Ahora, el Doppler. En el Doppler nosotros tenemos que definir lo que se llama índice de resistencia. Un índice de resistencia mayor a 0,65 ya nos marca que puede haber una probable estenosis, una estenosis a nivel de vasos. Esto mucho se relaciona con hipertensiones renovasculares, ¿no? En la resonancia magnética, habitualmente nosotros colocamos lo que es el gadolinio. Me olvidé decirles en la tomografía, ¿qué sustancias? Sustancias iodadas. En la tomografía, las sustancias iodadas no se permiten cuando hay una tasa de filtración menos de 45. No se usan, ¿ya? Generan nefrotoxicidad y la nefrotoxicidad aumenta de acuerdo a los riesgos que tiene el paciente, según edad, función renal, enfermedades o comorbilidades previas. Ahora, en la resonancia usamos el gadolinio. El gadolinio se contraindica cuando hay por lo menos una tasa menos de 30, ¿ya? Y está relacionado a lo que es una enfermedad que es la fibrosis sistémica nefrogénica. Esta fibrosis sistémica nefrogénica genera un daño terrible en el paciente, así que nunca se da. En ambas, la que sí puede, digamos, remitirse o eliminar mediante diálisis es las sustancias iodadas, más no las de gadolinio. La gadolinio no se puede, peor aún en pacientes que tengan menos de 30, o sea, no está indicado en enfermo renal crónico, genera esta patología como decimos. Y habitualmente la resonancia se aplica más para lo que es tumoraciones a nivel renal. Eso nos va a describir específicamente qué características tiene el paciente. Ahora, algo que ustedes tienen que saber un poquito más es la ecografía. Actualmente no hay médico que no maneje ecografía. En este año, no hay médico que no maneje ecografía. Y la ecografía realmente resulta un elemento muy importante, no solamente para el área de nefro, sino para todas las áreas, específicamente que tengan que ver con órganos que son sólidos. Ahora, cuando nosotros hablamos de la ecografía, tenemos que definir característicamente algunas cosas. Por ejemplo, en la ecografía, primero es tamaño. ¿Cuál es el tamaño? 12.63. Eso es paulatino. Ustedes pues estarán por 3 más. No, es que es cierto, chicos. Tantas ecografías que hacemos, nadie pasa el 11. Nadie pasa, solo los bueno. Pero el resto no pasa, créanme, no pasa. Y es que es cierto, el tamaño renal es dependiente de la altura, por si acaso. El tamaño renal es dependiente de la altura. Si es más pequeño, el riñón es más pequeño. Si es más alto, el riñón es más grande. Y eso lo vemos en trasplante. ¿Por qué? Por ejemplo, hay pacientes que miden 2 metros y quieren donar a alguien que mide 1,50 metros. Un riñón gigante, no es concordante. O al revés, ¿qué pasa ahí? Por ejemplo, a veces hermanos jóvenes, 15, 14 años, mediana estatura, quieren donar su riñoncito tal vez a uno de sus hermanos que es más alto, entonces hay una incompatibilidad de tamaño y no es tampoco, no se puede dar. ¿Por qué? Porque esto va a estar alimentado por una arteria y esa arteria pues si es gigante no va a suplir habitualmente y va a hacer una falla. Entonces el tamaño es primero. Lo segundo que vamos a definir es pues las características que tiene nuestro riñón, ¿no es cierto? Tenemos una corteza.
Esta corteza, ¿qué es? ¿Qué color pinta? ¿Qué color pinta en la ecografía? Blanco. ¿Cómo es en la ecografía? ¿Qué? No hay una. ¿Cómo es en la ecografía, chicos? ¿Cómo es en la ecografía? ¿A qué vinieron? ¿Qué color es? Ya, oscurito. Para que se acuerden, a que esté ligado. Ahí está. Tiene que tener la misma ecogenicidad, por lo menos similar. ¿Ok? Cuando ustedes ven al hígado negrito, hígado sano es negro, hígado blanco es blanco. ¿Ya? Ustedes van a llegar al hígado blanco, exquisitos, y chorizo, y carne, y todo eso. Entonces es lo primero. Y el centro del riñoncito, ¿cómo tiene que ser? Hipericoico. Hipericoico. ¿Por qué hipericoico? Porque hay vasos. ¿Ya? Entonces, es muy importante. Entonces, cuando nosotros vemos una ecografía tenemos que definir así un riñón sanito. Pero hay otra cosa, tienen que ustedes definir la proporción. La proporción de médula y corteza debe ser 1 a 1. ¿Ya? Debe haber una relación, medir casi. Se acepta hasta, esto es corteza, médula. La corteza, disculpen, parénquima. Eso ya les he hecho una pregunta, ¿no es cierto? ¿Por qué esa parénquima? ¿Cuál es la diferencia? Nadie. Parénquima, médula, 1 a 1. ¿Ok? Se acepta hasta un 3 a 1. O sea, parénquima, gruesito, de un niño. Y médula finita, una línea. Se acepta. Lo que no se acepta es que la médula sea mayor. Esto no. Esto ya no significa que hay una enfermedad renal. ¿Ok? ¿Ya? ¿Qué más? Si ya dijimos que la parte medular es blanquita y la externa es negrita, si nosotros viéramos en un riñón que debería diferenciarse, vemos la parte interna blanca, pero la parte externa también blanca, hiperocoica. Acá ya se ha perdido la diferenciación crea ver, la línea. Hay una pérdida de la diferenciación córtico-renal. Igual nos indica enfermedad renal crónica. ¿Ya? Ahora, esto más se asocia a una enfermedad renal crónica si el tamaño renal es más reducido, o sea, pierde. Ya no es un 10 por 5 por 3, ya es un 8 por 4 por 3. Pero si nosotros tenemos que acá externamente mantiene el tamaño renal y externamente ya está hiperecoico, puede ser una infuria renal. Puede ser. Tenemos que ver mucho el contexto del fondo del paciente para poder nosotros definir bien cuál es la catalogación que se va a dar. Ahora, hay pacientes que tengan tamaños renales normales con alteración de la diferenciación córtico-medular. Sí, los pacientes que tienen riñones crecidos. ¿Quiénes tienen riñones crecidos? Los que tienen riñones crecidos son los pacientes diabéticos, los pacientes que tienen mieloma múltiple, los pacientes que tienen amiloidosis renal. Estos pacientes habitualmente en diabéticos, uno hace la ecografía, a ellos sí llegan a un 12 por 6 por 3. Aumenta, porque aumenta el tamaño. Entonces, tú desde ese punto, claro, los radiólogos vienen y 12 por 6 por 3, normal, excelente, todo bien, no me falso.
nosotros los neuróticos de función motor, riñón hiperactividad. Con alteración de la diferenciación corticomedular, enfermedad renal. Entonces, estos diabéticos tienen riñones así normales, pero lastimosamente nada funcional. ¿Ok? Y con esto acabamos.